Nuestro texto hoy viene de Mateo capítulo 14, versículos 22 a 33. Oiga la palabra del Señor. Inmediatamente, Él hizo que sus discípulos entraran en el barco y fueran adelante al otro lado del lago, mientras que Él dispersó a las multitudes. Y luego que Jesús había dispersado las multitudes, Él subió a la montaña a solas para orar. Al atardecer, allá estuvo a solas. Pero a esta hora el barco, bofetado por las ondas, estaba lejos de la tierra, pues el viento estaba en contra de ellos. Y temprano por la mañana, Él vino hacia ellos caminando por el mar. Y cuando los discípulos le vieron caminando sobre las aguas, estaban atemorizados, diciendo: «Es un fantasma». Y lloraron en miedo. Pero inmediatamente Jesús les habló diciendo: «Tomen fuerza, soy yo. No se atemoricen». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame que yo venga a ti sobre las aguas». Y Jesús le dijo: «Venga». Entonces Pedro salió del barco y empezó caminando sobre las olas y vino hacia Jesús. Pero cuando empezó a notar el gran viento, él quedó atemorizado y empezó a hundirse, diciendo: «Señor, sálvame». Inmediatamente Jesús le alcanzó con la mano, le agarró diciéndole: «Tú de poca fe, ¿por qué dudaste?». Luego entraron en el barco y el viento se acalmó. Y aquellos en el barco le adoraron diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». La palabra de Dios al pueblo de Dios. Gracias a Dios. Yo jamás fui un gran atleta. Me dieron un honor de eventos de carrera, pero era más cuestión de que no había competición. Eran muy pocos que hacían ese deporte en mi escuela y alrededor. Pero yo jugaba un poco de básquet, jugaba un poco de fútbol, de cancha. Por 2 o 3 años en mi juventud, como el 9º grado de la escuela. Y aprendí unas cosas importantes en ese tiempo. Aprendí a mantener mis ojos fijos en la pelota, a estar consciente de dónde estaba operando la acción del juego. Y también a dar atención a dónde estaban mis colegas, mi equipo en la cancha. Estando consciente de estas dos cosas me daba un enfoque, me ayudaba yo y también a mis colegas de trabajar como equipo a realizar las metas frente nuestro. Y felizmente, nosotros como creyentes en Jesucristo tantas veces quedamos distraídos de mantener nuestros ojos fijos en Jesús, en la voluntad, las prioridades de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué nos cuesta tanto fijar los ojos en Jesús?
Hay muchas distracciones en nuestro medio. Cuando yo abro mi computadora a mirar mi correo electrónico, yo voy pasando una lista larga de mensajes que vienen todos clamando ser de muy alta importancia, urgentes, emergencias, que alguien necesita que yo le envíe dinero por una campaña política, por una causa, que yo envíe dinero para sostener a alguien pasando dificultades, que yo preste mi atención o mi voz a una causa específica, que yo corra a aceptar y abrazar una gran oferta de tiempo limitado para comprar algún artículo en especial. Interesante que esas ofertas me vienen cada 2, 3 días con precios siempre diferentes. Una oferta pasa de lado y otro toma su sitio, sin gran cambio. Y la mayoría de esos mensajes nomás necesito leer un renglón y ya lo deleto y olvido. Porque aunque claman por mi atención como urgente, como emergencia, no son dignos de mi atención. A veces puedo leer ese renglón y decir, bueno, necesito leer un poco más aquí. Y doy un poco más atención. A veces nomás necesito leer un renglón de un noticiario para saber lo que necesito saber de ese tema. Y puedo seguir adelante, sin preocuparme más. A veces necesito detenerme y decir, esto sí es digno de que yo le dé mi atención. Sí es benéfico, sí es importante. Pero la vasta mayoría deleto simplemente leyendo quién me envió, cuál el tema. Y ya es todo. Ni todas las distracciones que nos vienen son dignos de nuestra atención. Tantos factores clamando, diciendo que son urgentes, que son emergencias, no son dignas de nuestra atención. Jesús había salido de una parte e ido a otra con sus discípulos en barco para llegar a un lugar isolado, sin gente clamando por su atención, porque carecía un tiempo de estar a solas con Dios. Llegando había una multitud que lo había ido enfrente para encontrarle. Los miró con compasión, atendió a sus necesidades físicas, sanó a enfermos, les demostró compasión, les habló las cosas de Dios enseñándoles conforme necesario. Les dio de comer y luego dispersó la multitud al enviar también sus discípulos a que se fueran también. Y sube a la montaña para estar a solas en oración con Dios. Y terminando la noche, Él está caminando sobre el mar, sobre el lago, las aguas, el viento soplando, las olas subiendo. Olas y vientos que habían sido un estorbo a los discípulos en el barco por horas, desde el atardecer. Y Jesús hace su camino en dirección a los discípulos
y le ven caminando sobre las aguas. Y quedaron atemorizados con esa visión, algo extraño, extraordinario, que no sabían cómo procesar. Es un fantasma, decían. Y Jesús les habló diciendo, tranquilos, soy yo. No hay que estar amedrentados. Y Pedro, el discípulo que siempre está colocando la pata en la boca, abre su boca primero de los demás, como siempre. Y de esta vez él dice, Señor, si eres de veras tú, pida que yo venga a alcanzarte, caminando también sobre las aguas. Y Jesús contesta, ven. Y Pedro empieza a hacer su camino hacia Jesús. Podemos imaginar un revuelto de emociones que están peleando dentro de Pedro. Fe, temor, incredibilidad, susto, miedo, confianza. Todo de una sola vez en conflicto, clamando por su atención, tantas emociones diversas de una sola vez. Y Pedro consigue colocar sus pies sobre las aguas y empieza a caminar. El texto no nos dice los detalles, no sabemos cuánto él se mojó en ese caminar. Seguro ya estaba bien mojado por las aguas y el viento soplando toda la noche. Él estando en el barco, pero con viento mojado soplando en su dirección. Pero él empieza a hacer su camino en dirección a Jesús. Y todo va yendo bien. Hasta que él se queda distraído por la fuerza del viento. Empieza a colocar más atención al viento, a las olas, a la incredibilidad de lo que estaba pasando. La herencia de su experiencia, su tradición, diciendo, es imposible caminar sobre las aguas. Y desvía su atención de Jesús hasta todo que se pone en oposición a lo que él estaba realizando. Y empezó a ahogarse. Clamó a Jesús, Señor, sálvame, ayúdame, rescáteme. Y Jesús le extiende la mano diciendo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Yo quiero clamar y decir, pero Pedro está haciendo algo que nadie jamás había hecho, a no ser Jesús. Está caminando sobre aguas. Pero Jesús estaba diciendo a Pedro, deberías haber dejado su atención sobre mí, sin preocuparse con las olas, con el viento, con el agua. Confíe nomás en mí. Y haciendo esto, no hay por qué preocuparse con el viento, la tempestad, las olas. Tomado de la mano, él lleva a Pedro de regreso al barco. Y entran en el barco y el texto en griego dice, y el viento
quedó cansado. Estuvo exhausto. Ya no podía más. Cuando yo jugaba fútbol, cuando la pelota estaba conmigo, había siempre oposición a mi alrededor del equipo que estaba en nuestra contra. Y podía yo fijarme con mucha atención a ese grupo que se oponía a mí. Pero yo tenía otra tarea, de ocuparme con la pelota. ¿Y en dónde estaban mis compañeros de equipo? Porque cuando yo podía tomar esa pelota y mandarlo a otro miembro de mi equipo, la oposición que se ponía en contra mía perdía su fuerza, perdía su importancia, podía haber desaparecido, porque era más una distracción que un punto en el cual yo debería de colocar mi atención. Mi atención, mi enfoque, tenía que ser en la pelota, en mis compañeros de equipo, en nuestro progreso para realizar las metas del juego. Cuando colocamos nuestra atención en Jesús, en los propósitos de Dios, en el llamado de Dios sobre nuestras vidas, la oposición pierde su valor. Pierde la dignidad de nuestra atención. Porque nuestra preocupación apenas necesita estar puesta en Jesús y realizar las metas a las cuales nosotros hemos sido llamados. Caminando hacia Jesús, aceptando su llamado, pues en su presencia el viento se cansa, las olas desaparecen, la tempestad se transforma en bonanza. Tengo siempre la oportunidad, la opción de prestar atención a tantas distracciones en oposición a mí, a los propósitos de Dios. Pero colocando mi atención en Cristo, es donde recibimos el galardón que nos espera. Es allí que aprendemos lo que es realmente vivir con Dios. Vivir sin preocuparnos con tanta oposición, con tanta urgencia, con tantas emergencias clamando para distraernos de lo que realmente importa. Pues cuando fijamos los ojos en Cristo, lo demás pierde su significado, su poder, su fuerza. Fijemos los ojos en Cristo.
que Él nos llame adelante a cumplir con las prioridades de Dios, amando a nuestro prójimo, amando a Dios y viviendo la realidad del amor de Dios para con nosotros.